Los libros son los espejos del alma. Virginia Woolf. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al octavo episodio de esta octava también temporada. Hoy hablaremos acerca de la resiliencia editorial. Como siempre, los saluda Javier Martínez. Para quienes nos sigan en redes sociales, sabrán que hace poco tuve el honor de participar en el Encuentro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, así como el Congreso de las Lenguas, las Literaturas y sus Didácticas, organizado por la Universidad de Chimborazo, Ecuador. Yo soy guatemalteco, vivo en Guatemala, pero pues tuve la oportunidad de recibir una invitación para esta actividad. Ahí presenté una ponencia que llevaba básicamente este mismo nombre, debido a que es un tema que he estado investigando durante los últimos años, ya que quiero que sea mi tema de disertación doctoral que estoy terminando actualmente. Bueno, todavía me falta, voy a la mitad, no terminando, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que aquí les doy algún adelanto más o menos sobre la importancia de este tema. Y es que no podemos hablar de resiliencia editorial sin abordar primero el contexto y qué impacto tiene este dentro del mundo editorial. Para empezar, pues es obvio que vivimos en una época marcada por la incertidumbre, definida por la inseguridad, la duda y el recelo. Esta afecta a todas las esferas sociales, incluidas obviamente las industrias editoriales. Así que, ¿por qué afirmo yo que estamos en una época de crisis o incertidumbre? Bueno, algunos factores, como les decía, son un poco obvios acerca de esta realidad. El primero de ellos es la transformación geopolítica. Como ya saben, y ya es obvio para todos, estamos en medio de una guerra arancelaria, donde básicamente lo que está pasando es que el poder global se desplaza de Occidente, representado por Estados Unidos y la Unión Europea, hacia Asia, donde encontramos a sus principales paladines en China e India, y también Rusia, que ya sé que es un país euroasiático, o sea que está en los dos continentes, pero para esta lógica pues nos va a servir su contacto con Asia. Esta transformación geopolítica pues tiene que ver con acciones muy concretas como la guerra de Ucrania, que no hay modo que acabe todavía, la tensión con la OTAN obviamente, y por supuesto la actual guerra económica que lleva inestabilidad financiera, liderada por Trump en Estados Unidos, y pues que obviamente les ha salido como tiro por la culata, como diríamos usualmente, puesto que esta guerra arancelaria ha tenido mayor influencia o efectos en la economía estadounidense que en la China. Aparte de estas transformaciones geopolíticas, también están los cambios en la economía global. Básicamente, como les decía hace un momento, estamos pasando de una economía globalizada a tendencias proteccionistas que impactan directamente en la circulación de bienes como libros y materiales o materia prima para fabricarlos, como el papel, entre muchos otros. Ejemplo de esto, pues la empresa Amazon, que todos recordarán que inició como una librería en línea, se está trasladando a México, o que el gobierno estadounidense la acusa a esta empresa Amazon de ser una aliada de China, debido a que ha comenzado a detallar en el precio cuánto ha subido por el tema de arancelarios, de aranceles, ¿verdad? De impuestos arancelarios. Así que básicamente estamos también en un cambio económico. Fueron famosas las declaraciones del vicepresidente estadounidense Vance, que decía que la globalización le salió mal a Estados Unidos porque la idea era que los países pobres pudieran tener o proveer algunos servicios
que no fueran importantes y mantenerlos siempre en la pobreza. Bueno, aquí estoy también agregándole yo a lo que dijo Vance, pero que China pues obviamente se había salido de esta idea, de este canon, y que por eso es que ya no estaban muy contentos con esa economía. Y por último, otro contexto importante dentro de esta resiliencia o incertidumbre que lleva a la resiliencia editorial es los cambios en la tecnología y la digitalización. Obviamente, desde el surgimiento de Internet, que seamos sinceros, tampoco es muy nuevo, pero sí dentro de la historia humana, así como la creación e invención de los libros electrónicos, las librerías virtuales, la autopublicación e incluso promover la publicación de libros como NFT o los famosos tokens no fungibles que ya pasaron de moda, pero en su momento pues existieron. Es más, la editorial Kazam-A publicó un libro como NFT en algún momento que se podía comprar con criptomonedas. Esto fue más que nada un experimento que precisamente, hablando del mundo académico, lo hicimos para apoyar la tesis de un estudiante de una maestría en edición editorial, aunque suene redundante, pero ese es el nombre de la maestría, y pues fue él quien llevó a cabo ese experimento. Todos estos cambios que les decía están reconfigurando el sistema editorial, puesto que han sufrido plataformas que ahora llevan la delantera como Amazon Kindle, Wattpad, Ko-fi, entre otras que publican o permiten la publicación directa sin intermediarios, que en este caso pues vendrían a ser las editoriales, aunque esto se ha especializado todavía más porque realmente el intermediario más bien son los... se me va la palabra. Olvido la palabra en este instante, pero son otras empresas que no siempre son las editoriales. Es un servicio más bien que pagan las editoriales. Algo así como catalogadores, se me va el nombre en este instante, pero suele ser otra empresa, no necesariamente la editorial, aunque las editoriales pues también pueden hacerlo directamente, pero lleva mucho tiempo. Bien, ¿es nuevo esto de que el mundo editorial se encuentre en una crisis? No, para nada. Especialmente porque la literatura pues se ha caracterizado precisamente por narrar durante tiempos convulsos y ha sido históricamente un espejo realmente de los conflictos sociales y políticos de la humanidad. En contextos de crisis, el libro se convierte en un acto de resistencia. Y por mencionar pocos ejemplos latinoamericanos, pues tenemos El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, que era una alegoría al autoritarismo en América Latina. O, por ejemplo, La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, quien acaba de fallecer, que es una exploración del poder y la memoria en la dictadura de Trujillo. O, para ser un poco más local, en Guatemala, El tiempo principia en Xibalbá de Luis de León, que es una alegoría a la represión, el racismo y la recuperación de la identidad maya. Bueno, ¿qué hace o qué ha hecho el mundo editorial ante esta adversidad? Pues ha enfrentado persecuciones y tensiones ideológicas, como les decía, no es para nada algo nuevo. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa, figuras como Jean-François Marmontel fueron perseguidas por sus ideas ilustradas, ¿verdad? Y aunque su muerte no fue realmente durante la Revolución Francesa, pues sí fue un caso de censura previa. Actualmente, hablando del mundo editorial, se ven ataques de grupos conservadores contra libros de texto, también libros de literatura, en los planes educativos. Por ejemplo, esto va desde Estados Unidos hasta toda América Latina. Ya abordamos este tema precisamente en esta temporada, en el primer episodio, donde hablamos acerca de Trump y los libros censurados. Sin embargo, no puedo hablar por toda América Latina, pero les puedo decir mi experiencia en Guatemala, y es algo pues que sí ha sucedido. Ha habido un ataque sistemático de parte de los grupos más conservadores a las editoriales, a los editores y a las actividades, sobre todo las más grandes, como la feria del libro, para evitar que se sigan produciendo, o según ellos, para evitar que se siga difundiendo cierta ideología de izquierda,
ya que suelen asociar el libro y la edición de libros con difusión de este tipo de ideologías que va en contra de la propia, o la de ellos, pues. Entonces, ya tenemos claro que el contexto pues, no es precisamente el mejor para una empresa cultural como lo termina siendo una editorial. A ese tipo de empresas se le llama economía naranja, por cierto, como comentario. Y ya hemos visto pues que la literatura y el quehacer editorial siempre, de alguna u otra manera, en algunas épocas más, en otras menos, han tenido que lidiar con estas crisis. Pero entendamos ahora precisamente cómo se ha lidiado, o en otras palabras, qué se entiende por resiliencia editorial. Según la RAE, resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. En el ámbito editorial, esto se traduce a adaptarse, innovar y preservar la identidad cultural en contextos adversos, ya sea un contexto económico, tecnológico, geopolítico, etc. Las editoriales latinoamericanas que han sido resilientes a diversos problemas, como crisis económicas, por ejemplo, la inflación. Hemos visto tremenda inflación en toda América, pero por dar dos casos, México y el corralito en Argentina, por supuesto. Y sin embargo, pues el mundo editorial ahí estaba. Devaluaciones en todos los países realmente, la privatización de diferentes servicios e industrias, concretamente por ejemplo aquí en Guatemala o actualmente en Argentina, la existencia de monopolios que impiden el libre mercado. Y hablando de mercado, por supuesto, no olvidemos que el mercado en el cual o hacia el cual se dirige la industria editorial siempre ha sido un mercado pobre e incluso limitado, en el sentido que hay un bajo índice lector y altos niveles de alfabetismo funcional, al menos en América Latina. Analfabetismo funcional quiere decir que, o sea, hace referencia, es un tema un concepto muy interesante, que hace referencia a las personas que sí saben leer y escribir, pero no tienen hábito lector, no consumen libros, pues. Entonces tenemos a todas las personas que saben leer y escribir, pero lo utilizan únicamente en el trabajo y con suerte para leer un periódico, ¿verdad? Pero no tienen este hábito lector de consumir literatura. Otros eventos ante los cuales ha sido resiliente la industria editorial es la inestabilidad política. Para empezar, sabemos que en toda América Latina hacen falta o carece de políticas estatales ante, por ejemplo, desastres naturales, como terremotos, inundaciones, sequías, que aunque no sea de manera directa o a veces sí, pues afecta el quehacer editorial, por supuesto. Aquí en Guatemala, por ejemplo, se va la luz muy fácilmente, como lo que acaba de pasar en España, por supuesto, no con esa magnitud, pero sí es algo muy recurrente, y eso obviamente impide un desarrollo del quehacer normal dentro de cualquier industria, entre ellas la editorial. También tenemos problemas comerciales, como las famosas tarifas ahora impuestas por Estados Unidos, del 10%, al menos para el caso de Guatemala. La logística, porque también recordemos un caso muy interesante que fue la falta de papel, sobre todo para imprimir, durante la crisis del Canal de Suez en el 2021, cuando un barco se quedó trabado y esto retrasó las entregas comerciales a nivel mundial. En esa época y todavía a la actualidad ha sido muy difícil encontrar cierto tipo de papel que era el que más utilizaban, al menos las editoriales aquí en Guatemala, que es un tipo de papel que se parece al papel bond, pero es color crema y tiene una textura un poco corrugada. Es interesante, es muy bonito el papel y por eso se utilizaba en la industria editorial. Sin embargo, hubo más o menos 1 o 2 años en los que escaseó. Y también tenemos, por supuesto, crisis sanitarias, no digamos ya epidemias como la del COVID y otras más, que otra vez, de alguna u otra manera, influyen. Por ejemplo, el año pasado, yo estaba precisamente en esta feria que les digo, Filgo, la Feria Internacional del Libro, cuando me picó un mosquito y me dio dengue. Durante la feria, que es el pico de actividades de la industria editorial en Guatemala, yo estaba en cama con fiebre y dolores de cuerpo y todo, y pues realmente no pude atender muy bien la editorial
en esos días. Así que sí, nos afectan también las crisis sanitarias. Y por supuesto la ausencia de políticas públicas para el libro. En Guatemala, a diferencia de muchos, y esto sí tienen otros países latinoamericanos, sí existe, por ejemplo, la exención de impuestos para los libros o al menos una exención para importar los materiales, pero en Guatemala eso no existe. Otro tipo de crisis ante las cuales han sido resilientes las industrias editoriales es a los cambios tecnológicos. Como ya mencionaba, la aparición del Internet, la creación del ebook y la aparición de distribuidoras en línea, pues ha llevado a cambios que de alguna u otra manera nos han obligado a adaptarnos. Ahora usted dirá, pues, ¿y eso qué tiene? Es una industria y la verdad es que todas, desde, qué sé yo, los que fabrican jugos o los que hacen carros, hasta las editoriales han tenido de alguna u otra manera que enfrentar crisis similares. Sí, pero no podemos comparar la cantidad de ventas, el mercado, el consumo, el costo y el valor de los libros con cualquier otra actividad comercial. Y entonces, si hemos logrado salir avantes o ser resilientes ante estas crisis, ¿cómo lo han hecho las diferentes editoriales? Bueno, existen, o al menos yo he logrado detectar algunas estrategias de resiliencia editorial. Una de ellas es la diversificación. Por ejemplo, al crear nuevos modelos de publicación híbridos. Por ejemplo, un libro se publica ahora prácticamente siempre en su modalidad impresa y digital. Esto ya es un modelo híbrido de publicación. Es raro el libro que solo se publica en impreso, aunque es mucho más cotidiano o más usual un libro que solamente se publica de manera digital. Pero ahí cada editorial sabrá cómo se hace, qué porcentaje se lleva cada una de estas modalidades, si 50% impreso, 50% digital, o si lo digital va a ser solamente una ganancia sobre lo impreso. Ya ahí dependerá de cada estrategia editorial. Otra estrategia dentro del tema de la diversificación es la publicación bajo demanda, por ejemplo, que esta editorial provee como dos servicios: la impresión bajo demanda, que es únicamente la impresión de un libro que el autor puede darnos ya diagramado y listo para imprenta, siempre y cuando encaje dentro de las características que se exigen para recibir ese tipo de artes finales, o la edición bajo demanda, que ahí es cuando el autor tiene su libro terminado en Word y quiere todo el proceso editorial, desde la edición, la corrección de estilo, la diagramación, hasta entregarle su libro impreso. O por ejemplo también la coedición. Una coedición quiere decir que dos editoriales o una editorial y una persona o institución unen esfuerzos para publicar un libro. Por ejemplo, a inicios de este año recibimos una oferta de otra editorial para publicar a un autor. O puede ser una institución que otorgue ayudas para traducir a ciertos autores. Por ejemplo, acabamos de recibir un correo de la Embajada Argentina que tiene ciertas ayudas económicas para traducir a autores argentinos. Eso sería, por ejemplo, una coedición. Y también está la autopublicación, cuando el autor pues publica su obra poniendo parte de los costos. Y otra estrategia de diversificación es la adaptación a nuevos formatos, como por ejemplo los audiolibros o los libros interactivos, para no quedarse fuera del mercado. Aunque estos temas pues ya los abordamos en este podcast en la temporada 7, episodio 5, cuando hablamos de audiolibros, o en la temporada 6, episodio 6 también, cuando hablamos de ciberliteratura y experimentos literarios. Otro grupo de estrategias de resiliencia editorial se refiere a el contenido con propósito. En otras palabras, publicar aquellos temas que son relevantes para la sociedad y así ampliar un poco el mercado hacia el cual se pueda llegar. Por ejemplo, dar visibilización a voces históricamente marginadas, como pueblos originarios, población LGBTIQ+, mujeres, personas migrantes, etc. Actualmente el tema principal en el mundo es el tema migratorio, y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, muchísimas publicaciones al respecto.
También podría ser la de publicar temáticas relevantes como justicia social, memoria histórica, medio ambiente o, por ejemplo, en Guatemala el tema principal actualmente es el de la lucha contra la corrupción y se han publicado una gran cantidad de libros sobre este tema. Y a nivel internacional diría yo que es el reaparecimiento de estas ideologías de ultraderecha, fascistas prácticamente, y la lucha contra ellas a través de evidenciar las noticias falsas o las fake news, por ejemplo. Otra estrategia de resiliencia editorial es aquellas que van dirigidas hacia la colaboración. Por ejemplo, el uso de redes de coedición y ferias alternativas de libro. También el año pasado, por ejemplo, la editorial tuvo el objetivo de participar en la mayoría de ferias donde fuera posible, y este año pues ya se filtraron aquellas que eran más rentables, digamos, para el quehacer de la editorial. También participar en congresos de editoriales y plataformas de intercambio regional, de donde sale precisamente la ponencia que hoy estoy utilizando como base para este episodio. Participar dentro de actividades académicas, actividades o plataformas que se preocupen y hablen del libro. Otra estrategia de resiliencia es la innovación y financiación. Por ejemplo, probar con modelos de crowdfunding. La editorial Casamá concretamente no ha probado esta forma, que básicamente se trata de abrir un crowdfunding para el cual existen diferentes plataformas y publicar el libro hasta que se alcance lo estipulado para poder salir de costos al menos. Un caso interesante acá es que la famosa plataforma OnlyFans precisamente inició de esta manera, una manera de que los artistas pudieran compartir lo que hacían para recibir apoyo financiero. Sin embargo, pues se perdió este objetivo original, como ya todos lo sabemos, y terminó siendo una red un tanto de pornografía prácticamente. Dentro de este tema de innovación y financiamiento, tenemos también las suscripciones, preventas o mecenazgos que reciben algunas editoriales, o buscar también pues ayuda de organizaciones e instituciones gubernamentales, internacionales, etc. Y también está, por supuesto, la impresión ecológica y tirajes artesanales o de lujo para variar los costos de cada tiraje. Otra estrategia de resiliencia es la distribución y logística, y en lo personal creo que es la más interesante, la más innovadora, o al menos en mi experiencia, donde la editorial Casam ha ahondado de mayor manera. Por ejemplo, el uso de plataformas de distribución digital como Google Play, Bookwire, Amazon, Smashwords y otras como formas alternativas de venta, aunque ahí la ganancia es muchísimo menor porque hay muchas más empresas que intervienen en esta distribución. También hemos visto las alternativas de cobro o que cada editorial ha tenido que tramitar estas alternativas, como por ejemplo el permitir el cobro con tarjetas, con transferencias bancarias, el uso de monederos como PayPal o Payoneer o billeteras digitales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la editorial inició sus labores allá en el 2015, recuerdo que intentamos tener un POS, una máquina para cobrar con tarjetas, y era pues prácticamente imposible. Había que tener un volumen de ventas bastante alto, más o menos $1,200 al mes, única y exclusivamente en el POS, para que una empresa pudiera darnos este servicio. Obviamente no llegábamos ni de broma a ese tipo de ventas mensuales al menos, así que era prohibitivo. Sin embargo, ahora se cobra por medio de celulares, o salieron unos aparatitos pequeños que permiten el cobro y que cuestan 100, 200 quetzales, que vienen siendo ¿qué? $20, $25, y pues que son mucho más accesibles, el cobro es mucho más bajo, etcétera. También las transferencias, se ha facilitado de una gran manera este tipo de cobro. Otro avance, otra estrategia que se ha utilizado dentro de la distribución y logística son las soluciones físicas, por ejemplo, o sea, de distribución física. Por ejemplo, alianzas con librerías, puntos de ventas en ferias, ¿verdad? Distribución mediante correo postal.
Casi todas las editoriales ahora, al menos aquí en Guatemala, y estoy seguro que así es en la mayoría de países latinoamericanos, tienen su propia tienda y su propia metodología para hacer entregas de sus libros después de cobrarlos o lograr también alguna estrategia, alguna alianza para poder hacer cobros contra entrega, ¿verdad? Esto se dificulta mucho más, por ejemplo, en el caso de Guatemala, donde carecemos de un correo nacional funcional. Existe la institución, pero se ha dedicado más que nada a cuestiones, después de que se recuperó de una privatización bastante triste y que nos hizo perder prácticamente el correo nacional, se recuperó, pero es únicamente una cuestión de fachada, una cuestión turística, donde lo único que venden son postales conmemorativas y sellos también de colección, pero prácticamente ya no prestan el servicio de llevar documentos hacia toda la República. Y esto lo ha tenido que venir a cubrir los servicios privados de courier o mensajería, cuyos costos son pues bastante más elevados. Sin embargo, precisamente aplicaciones como Rappi, que no existe en Guatemala con este nombre, tiene otro nombre, Pedidos Ya, o Globo, que existe un tiempo en Guatemala y luego cambiaron el nombre, pero este tipo de aplicaciones donde uno puede mandar sobre todo comida, pero también productos por medio de motoristas independientes, ha creado pues todo un grupo de distribución, y también estos motoristas muchas veces trabajan por su cuenta y riesgo, y esto ha creado pues redes que se pueden utilizar para esta distribución. Y por supuesto están las soluciones que se han encontrado en temas digitales, como por ejemplo el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y WhatsApp Business concretamente, para montar ahí los catálogos, diferentes formas de venta, respuestas rápidas para atender a los clientes. Ya no digamos, por supuesto, crear tiendas en línea propias o utilizar las redes sociales como canales de venta y promoción, que ya es, digámoslo así, lo tradicional. En conclusión, las crisis no solo son obstáculos, también pueden ser catalizadores para la innovación. La resiliencia editorial exige una respuesta articulada desde el ecosistema cultural. Concretamente, ¿qué pueden hacer entonces los editores o las editoriales para sortear esta incertidumbre? Para empezar, mi sugerencia es que se haga una planificación estratégica de la producción editorial, qué es lo que se va a hacer cada año dentro de cada colección y cómo se va a difundir, a distribuir, etcétera. No ir viendo qué se hace, sino tener algo pues más planificado. Por supuesto, una curaduría del catálogo editorial con base en la visión y la misión de la editorial. Tener libros que realmente valgan la pena, ¿verdad? Que sean obras de la cual todos estemos orgullosos de poder darle al público lector. También una actualización constante en herramientas de edición y difusión, como sería, por ejemplo, la inteligencia artificial, que por cierto es, por supuesto, un tema tecnológico que vino a crear también incertidumbre dentro de del tema editorial, porque digamos la autoría de textos o la creación de imágenes pues afecta directamente a este tipo de industria, ¿verdad? Participación activa en redes de colaboración para que podamos tendernos la mano entre nosotros, y la incidencia en políticas públicas que fortalezcan la industria del libro. Por ejemplo, CASAM-A forma parte de la Asociación de Editores Guatemaltecos. Pero no somos los únicos, también necesitamos el apoyo de los lectores para sortear estas incertidumbres. ¿Y qué pueden hacer los lectores o los oyentes como ustedes? Bueno, para empezar, apoyarnos dándonos like, compartiendo, comentando este episodio y cualquier otro que les haya gustado del podcast. Pero también apoyar a las editoriales y autores locales, por supuesto, consumiendo nuestros productos, recomendar la literatura regional y también exigir políticas públicas que promuevan el acceso al libro y a la lectura, porque al final pues todos salimos beneficiados con este tipo de políticas. Espero que les haya parecido interesante el tema como a mí me lo parece. De hecho, este es otro tema que me apasiona, sobre todo en los últimos años. Agradezco que nos hayan escuchado.
Agradezco también a nuestros patrocinadores, la editorial Kazam A y 1900 Radio en Línea, donde nos escuchan cada viernes a las 6 de la tarde. Pueden seguir el podcast, por favor, como les decía, compartirlo y comentarlo en redes sociales. Estamos usualmente como @KazamA con Z y H al final. Y pues me despido y espero que nos escuchemos el próximo viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra cada viernes de Charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.